Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Ultramisterio Enigma. Comenzamos. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Existe un más allá? ¿A dónde vamos? Lo cierto es que dependiendo a quien preguntemos, según su cultura o sus creencias, los eventos que suceden después de la muerte son muy dispares, desde que no sucede nada o que la vida continúa de una u otra manera. No son pocos los que creen que lo que sucede es que al morir volvemos a reencarnarnos en un nuevo cuerpo, en un nuevo nacimiento, pero que sufrimos una especie de borrado de memoria, como si se formateara un disco duro, que no nos permite acordarnos de nuestras vidas anteriores. Siempre pensamos que esta vida es la primera y la única. El tema de la reencarnación no es del agrado de todas las culturas y religiones. En algunas, como la hindú y la budista, se da por hecho. En otras, como el cristianismo o el judaísmo, no se acepta porque se cree que solo tenemos una vida y que después de la muerte el alma continúa su existencia eternamente en ese más allá. En el cristianismo esto no ha sido siempre así, ya que antes del Concilio de Constantinopla, en el año 553, donde el emperador Justiniano declaró el tema de la reencarnación como anatema, era una creencia muy común en los primeros siglos de esta religión. También debemos diferenciar, ya que es muy común usar la palabra reencarnación en general, pero realmente hay dos tipos. Uno sería la llamada reencarnación como tal, que es cuando un alma de un cuerpo humano vuelve a reencarnarse en otro cuerpo humano, en un nuevo nacimiento. Y el otro tipo se da en la religión hinduista, en donde se habla de que el alma de una persona también se puede reencarnar en otro animal. En este caso se llamaría metempsicosis, no reencarnación. Pero existen algunas personas que desde muy niños dicen acordarse de haber vivido en otra época, en otro lugar. Algunos tienen recuerdos muy frágiles, se acuerdan solo de una imagen o de un nombre. Pero hay casos, como el de Marty Martin, del que hablaremos en otro programa, en que la persona se acuerda perfectamente de toda su vida anterior. El caso del que os vamos a hablar hoy es uno de estos en que la persona se acuerda prácticamente de todo. Es el caso de la reencarnación de Jenny Cockle, del que se han escrito numerosos libros y está considerado uno de los casos de reencarnación más veraces, porque todo lo que dijo esta mujer se comprobó y se vio que era asombrosamente cierto. Jenny Cockle es una mujer de Reino Unido que desde muy pequeñita empezó a sentirse inquieta y preocupada, porque cada día que pasaba le venían recuerdos en sueños de una mujer llamada Mary, de la que no sabía su apellido, que había vivido en los años 30 en Irlanda y había muerto en esa misma década a los 35 años en un parto, dejando 6 hijos huérfanos. Y poco a poco, al ir teniendo más recuerdos, se fue identificando con esa mujer, hasta darse cuenta de que había vivido en otra vida. Recordaba a sus anteriores padres, se veía jugando de pequeña en esa otra vida, recordaba ir al colegio junto a otras 2 amigas por un camino angosto y lleno de agua. Cada vez los recuerdos eran más y más intensos, sensaciones, olores, vivencias cotidianas, y haber trabajado duramente en una época complicada para sacar adelante a su familia. Recordaba también
que esa época era una época de escasez y pobreza, que la obligaba a trabajar en condiciones muy precarias y que era una persona muy trabajadora. También sabía que su casa estaba al borde de un pequeño arroyo. Lo único que de ninguna manera podía recordar era el nombre del pueblo donde había vivido, ni su apellido. Todos estos recuerdos le venían en sueños, como hemos dicho. Ella intentó hacer una vida normal, dejando todo eso a un lado, porque, aunque creía firmemente en todos esos sueños, sus familiares le decían que todo eran fantasías, que solo eran sueños y que todo eso no era posible. Pero cuanto más intentaba alejarse de todo eso, más sueños tenía y más intensos, con muchos más detalles de cada vez, imágenes de aquel lugar, situaciones con sus hijos. Se sentía muy agobiada hasta el punto de creer que llevaba dos vidas al mismo tiempo. La sensación más fuerte que tenía era el amor y la preocupación por los hijos que había dejado atrás. Y sufrió un desmejoramiento de la salud por la falta de descanso a raíz de todos estos sueños. Decidió ir a un psicólogo y le practicaron una regresión hipnótica. Y gracias a esto, supo más detalles que le hicieron identificarse aún más con esa otra vida difícil y en la que pasaba mucha hambre, luchando día a día por sacar adelante a sus hijos. Y dejó de tener dudas. Supo perfectamente que esa mujer, Mary, había sido ella en una vida anterior. Este psicólogo le dijo que tenía un compañero, periodista, en la televisión británica, y le dijo a Jenny si podía contarle su historia, ya que al publicarla llegaría a más lugares y sería más fácil averiguar algo más y podría ayudarle a resolver esa inquietud. Ella le dio su permiso y la historia fue publicada en diferentes medios. La noticia llegó a un pueblo de Irlanda llamado Malahide, donde un granjero dijo conocer la historia de Mary y de sus hijos. Dijo que el nombre completo de Mary era Mary Sutton, que había vivido en ese pueblo y que murió en el hospital de Dublín en octubre de 1932 a causa de las complicaciones en un parto. También supo que los hijos que había dejado atrás eran 7 y no 6 como ella pensaba. Y sus nombres eran Filomena, Sonny, Christopher, Jeffrey, Bridget, Francis y Elizabeth. Ella consiguió localizar a uno de sus hijos y este le puso en contacto con los demás. Estos ya eran ancianos y se reunieron con ella para conocerla. Y aunque había pasado mucho tiempo, reconocieron en ella a su madre. Aparte de por su increíble parecido físico, por sus gestos, por su forma de explicar las cosas, en su tono de voz, en los recuerdos que compartían, fue un encuentro muy emotivo. Al haberlos conocido, se sintió aliviada y mucho más tranquila, al ver que todos habían conseguido vivir una vida larga y feliz. De alguna manera, sus preocupaciones se atenuaron al comprobar que estaban todos bien, porque ella antes tenía toda esa pesadumbre por no saber qué había sido de ellos, pero ahora, al comprobar que estaban bien, todo eso había pasado. En este caso de Jenny Cockell, podemos deducir varias cosas. Quizás se reencarnó y parte de la memoria de su vida anterior permaneció y no desapareció completamente. También puede ser que no todo el mundo se reencarne, solo ciertas personas que han dejado algo importante o realmente importante que hacer atrás. ¿O será simplemente la fuerza de ese amor por los hijos la que consigue que cuando la persona llega a ese otro lado, sea enviado de vuelta a terminar algo pendiente? De todas formas, en algún lugar tuvo que estar
porque ella apareció muchos años después de la muerte de Mary Sutton. Nuestra medium nos dice que es una situación parecida a cuando alguien quiere comunicarse con un ser querido que ha fallecido. No es posible comunicarse con todo el mundo que muere, pero algunas personas sí lo consiguen. Y casi no hay ningún denominador común más allá del azar, porque personas con un gran vínculo no son capaces de comunicarse y otras, que no estaban tan unidas, sí lo consiguen. Aún nos queda mucho que aprender en estas cuestiones del más allá. Nuestra medium cree que existe un gran purgatorio en varios niveles y que los niveles más bajos contactan con el infierno. Al morir, según el tipo de persona que hayamos sido, aparecemos en uno u otro nivel, y cuando lleguemos nos harán un repaso de todo lo que hemos hecho en la vida, y todos nuestros actos serán juzgados, y según lo que hiciéramos, estos determinarán el destino final de nuestras almas. Y quizás ahí a algunas les den permiso para reencarnarse o comunicarse. Como dice nuestra amiga, esta es solo su hipótesis, su opinión personal, ya que a ciencia cierta aún no sabemos exactamente lo que hay más allá. Como hemos dicho, aún queda mucho que aprender. ¿Cuál es vuestra opinión, amigos, sobre la historia de Jenny Cockle? ¿Sería todo una gran casualidad o realmente fue capaz de regresar de ese otro lado? Si logró volver, ¿fue gracias al amor por sus hijos o simplemente fue algo al azar? ¿Qué reglas se usarán en el más allá para decidir quién vuelve y quién no? Como siempre, esperamos con mucho gusto vuestros comentarios. Sin más, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Ultramisterio Enigma. Hasta pronto.